Ok, hemos hablado de parábolas de Jesús. La primera semana, llevamos 3 semanas. La primera semana de esta serie hablamos de... ¿Me ayudan a recordar las parábolas que hemos estado hablando? A ver, por favor, ¿quién me puede ayudar? Hay una voz que alce su voz, que al cabo se va a escuchar. ¿Se acuerdan la primera parábola de esta serie? La parábola de el sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. La primera semana hablamos de la parábola del sembrador. La segunda semana hablamos de la parábola de las ovejas y las cabras, si recuerdan. Y la tercera semana hablamos de la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Tres parábolas que hemos visto en esta serie. Y hoy vamos a hablar de la cuarta parábola de este año, ¿verdad? De la serie de este año. Y es la parábola del siervo sin compasión. Así se titula en la Biblia esta parábola. Y para esto quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez a ti te ha parado un oficial de tránsito por algo que hiciste mal cuando ibas manejando? Que te pasaste un semáforo. Ya ven, de repente vamos distraídos, vamos manejando los que manejamos y nos pasamos un semáforo. ¿Te has pasado algún semáforo alguna vez? A ver, vamos a hacer un tiempo de confesiones. Allá un valiente atrás, gracias. Gracias. Yo sí, alguna vez me pasé un semáforo y no me di cuenta, la verdad. Feo, pero me pasó. Iba bien distraído y de hecho iba saliendo de la iglesia, fíjense, iba bien santo, ¿verdad? Yo saliendo de la iglesia y me paso un semáforo porque no me di cuenta. Bueno, me paró el tránsito. ¿Alguien más lo ha parado el tránsito alguna vez por algo que hizo? Se paró en una área de estacionamiento, no sé, algo así. ¿Sí? Bueno, otra persona, eso, bueno. Muy bien, bueno. Y no sé si te pasó, ¿verdad? Pero a mí me pasó esa vez que me paró el tránsito, que después de amonestarme, después de, Señor, presenta tus documentos y todo, ¿verdad? Después de todo eso, yo le dije, no, sí, oficial, pues me pasé, no me di cuenta, la verdad. Yo sentí que estaba en verde, decía el que no tenía por qué dudar, entonces te pasaste, me dijo, no recuerdo si dijo que estaba en amarillo o ya en rojo y yo me pasé. Y después de eso, bueno, como que de repente hubo un momento en la plática con él que se quedó así como esperando que yo le hiciera una propuesta de algo, ¿no? Decir, bueno, pues ya déjame ir, te voy a tus documentos y todo, no, pues esto es una multa y no sé qué. Se quedó así un ratito y como vio que no le dije nada, le dije, no, oficial, pues si yo me equivoqué, pues ni modo, póngame la multa y pues ni modo. Esa fue mis palabras para él. Y después de un rato de estar viendo los documentos, se queda viendo los documentos, me dice, ten pues, te la voy a dejar pasar por hoy, ten más cuidado para la próxima. Y ya, le di las gracias y me fui. ¿Sabes cómo se llama eso que recibí yo del tránsito? Siempre lo recuerdo porque así lo sentí. Se llama gracia. Yo no merecía que él me dejara ir sin una multa porque me había pasado un alto. Pero él tuvo gracia conmigo. No necesité sobornarlo, ¿verdad? Porque esa era otra forma de salir de ahí sin pagar la multa, sobornar. Pero él tuvo gracia conmigo. Ahora te quiero preguntar otra cosa. ¿Alguna vez has ido manejando y de repente ves a uno como yo que se pasó el semáforo y no se dio cuenta y has dicho, ojalá que lo agarre un tránsito y le ponga una super multa para que se le quite? ¿Alguna vez has hecho algo así? Yo sí. También. Estoy confesándome hoy. Sí. Alguna vez lo decía, que lo pare un tránsito y que le ponga una multa. Yo sí lo he deseado alguna vez. Yo te pregunto, ¿cómo se llamará eso? Conmigo tuvieron gracia y yo quise para esa persona justicia. Este es uno de los grandes problemas de los seres humanos hoy en día. Queremos gracia para nosotros, pero exigimos justicia para el prójimo. Queremos misericordia para nosotros, pero aplicamos el juicio severo para los demás. Queremos perdón por nuestros pecados y nuestros errores, pero no perdonamos los pecados y los errores de los demás. Y esto es un reflejo del egoísmo que hay en el corazón del ser humano. Solo mis necesidades son válidas, ¿sí? Solo mis necesidades son verdaderas. Solo lo que a mí me hicieron fue importante, duro
e imperdonable. Pero, ¿y qué de las necesidades de los demás? Te pregunto este día yo. También son válidas muchas veces. También las necesidades de los demás pueden ser verdaderas o no. ¿A poco nada más a ti te da hambre? A todos nos da, a veces otros tienen hambre, ¿verdad? También las necesidades de los demás son verdaderas. También las necesidades de los demás son válidas, no solo las mías. También lo que yo le he hecho a otros muchas veces es muy malo, ha sido muy malo para su vida, hasta imperdonable en algunos casos. ¿Alguna vez le has hecho algo? No levantes tu mano, piénsalo nada más. ¿Alguna vez le has hecho a alguien algo que te ha dicho, esto que me hiciste para mí es imperdonable? Queremos perdón de Dios por nuestra maldad y nuestra falta, pero le exigimos a Dios que no perdone la maldad y las faltas que otros han hecho en nuestra contra. Solamente nuestras razones son válidas. Es que yo lo hice y nos justificamos, ¿verdad? Es que yo lo hice porque tengo algo en mi corazón que me hizo hacerlo y tengo un dolor en mi corazón, estoy herido, estoy lastimado y por eso hice esto. Pero ¿qué pasa cuando alguien lo hace contra nosotros? Que también está herido y que también fue lastimado, tal vez por nosotros mismos aún. No queremos juicio para nosotros, pero sí queremos juicio para aquellos que fallaron en nuestra contra. Es más, si nosotros pudiéramos hacer algo para que paguen por su maldad, tal vez lo haríamos. Si nosotros fuéramos la ley y pudiéramos llevarlos a la cárcel y hacerlos que paguen, tal vez lo haríamos. En muchos casos lo haríamos sin un poco de compasión porque creemos que se lo merecen. Así como cuando otro se pasó, ¿verdad? Del alto, yo creí que se lo merecía y de repente el Espíritu de Dios me habló y me dijo, hey, tú también te has pasado altos. Yo no sé si se lo merece o no, ¿verdad? Pero a veces somos muy severos con el juicio. No estoy diciendo que está bien que lo hagan y que tenemos que felicitarlos, ¿verdad? Estoy hablando de que a veces nosotros sí queremos el juicio contra ellos, todo el rigor de la ley, pero para nosotros pedimos gracia. En la parábola del siervo sin compasión, Jesús ilustra esta realidad del corazón de las personas y enseña a sus discípulos que Dios espera que nosotros seamos diferentes y que prediquemos acerca de la importancia de dar lo que de gracia hemos recibido. Eso es lo que nos enseña esta parábola y quiero pedirte que vayamos a ella en el libro de San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Vamos a leer varios versículos. Si traes tu Biblia puedes abrirlo y consultarlo en tu Biblia. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, así que algunos tal vez traen la Reina Valera y quieren checarlo ahí. Pero vamos a verlo y si no traes tu Biblia, no te preocupes, vamos a ponerlo en la pantalla y en la transmisión también para los que están en Facebook. Y vamos a ver Mateo 18 del 21 al 35, donde dice la palabra de Dios que Pedro, dice el verso 21, se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, dice Jesús, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó.
te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Qué tremenda parábola, ¿no? Qué tremendo mensaje encontramos aquí. Esta parábola primero es contada como una respuesta a una pregunta de Pedro. Dice el verso 21 que Pedro se acerca y le pregunta al Señor Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y luego Pedro le dice: ¿hasta 7 veces? En otras palabras, Pedro le dice: Señor, ¿cuál es el límite para perdonar a una persona? ¿Cuál es el límite que yo tengo para perdonar a una persona? Y Pedro dice: ahorita me voy a lucir con Jesús, ¿verdad? Ahorita voy a mostrarme bien misericordioso, voy a mostrarme bien generoso, ¿verdad? Y le dice: ¿hasta 7 veces? No, Pedro dijo: no, ya, qué palabras dije, ¿verdad? Que acabo de decir algo, ¿verdad? No, que me va a mostrar muy generoso. Pero Jesús le dice y le responde que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar ilimitadamente. 70 veces 7 le dice en la Reina Valera, dice que son 70 veces 7. Ilimitadamente. Lo que Jesús le quiso decir es que así como cuando andas por allá por Soriana o algún lugar de esos, ¿verdad? Y de repente se te acerca alguien y te dice: señora, le vendo un paquete, ¿verdad? De Megacable, somos de Megacable. No, hombre, le ofrezco un paquete con números, llamadas ilimitadas. Usted puede llamar las veces que quiera a cualquier área, ya no hay larga distancia. Usted puede hablar hasta Chiapas, ¿verdad? A gente de Chiapas, a Baja California, a cualquier lugar usted puede hablar y durar lo que usted quiera. Usted contrata este paquete, paga esta cantidad y tiene números llamadas ilimitadas. ¿Y qué dice uno? No, pues llamadas ilimitadas, ¿verdad? Pues no, pues vamos a contratar el paquete. Bueno, entendemos ese concepto de megas o números, minutos ilimitados que a veces ofrecemos. Dice Jesús: cuando tú vas a ofrecer perdón a alguien, tú debes de estar dispuesto a ofrecerlo de manera ilimitada. Ilimitada, las veces que sea necesario. La pregunta es: ¿lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo en este tiempo? Jesús le contesta: las veces que sea necesario tienes que estar dispuesto a perdonar. Y después de decir eso, Jesús empieza a contarles la parábola. O sea, la parábola la cuenta a raíz de que tiene que contestar esta pregunta a Pedro, y Jesús quiere ampliar la enseñanza acerca del perdón y la compasión. Entonces empieza a contarles la parábola de por qué los cristianos debemos perdonar las veces que sea necesario. Jesús empieza la parábola diciendo cómo es el reino de Dios. Y vemos que el reino de Dios es lo opuesto al reino de las tinieblas. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas hablamos de una serie que se llamaba Hecho por ti? Donde hablábamos de que Jesús nos quitó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Sí se acuerdan de esa serie? Cuando dice que Jesús nos quitó del reino de las tinieblas y nos trasplantó o nos trasladó al reino de su amado Hijo. Bueno, el reino de Dios es lo opuesto al reino de las tinieblas, que es el reino que opera en el mundo, ¿verdad? Y quiero invitarte hoy para que con la ayuda del Espíritu Santo analicemos esta parábola que Jesús utiliza para enseñarnos la importancia de perdonar y de estar dispuestos a ser compasivos con la gente, porque vamos a necesitar practicar esto todos los días de nuestra vida, tal vez. Cada día, ¿verdad? 24, bueno, no sé si 24/7, pero sí los 7 días de la semana, tal vez los 365 días del año, porque tal vez tú estás viviendo con una persona a la cual no has podido perdonar, o a la cual te es difícil mostrarle compasión. ¿Por qué? Por las razones que sean, ¿verdad? Pero Dios nos habla a través de esta parábola de la importancia de que tú y yo tomemos una decisión y estemos dispuestos a perdonar y a mostrar compasión a las personas. Y lo primero que vemos en esta parábola es que en el reino de Dios
con frecuencia el rey hace cuentas con sus siervos. Dice la parábola que el rey vino y hizo cuentas con sus siervos. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey en la parábola? ¿Quién es el rey? A ver, ¿quién es el rey? Jesucristo, ¿verdad? Dios es el rey, ¿no? Si Cristo es el rey, ok, Él es el rey. Entonces dice que con frecuencia el rey hace cuentas con sus siervos. Y aquí quiero notar algunas revelaciones y recordatorios para cada uno de nosotros. La primera es que tú y yo teníamos una deuda impagable con el Señor. Tú y yo teníamos nuestro pecado había causado una separación con Dios y había generado una deuda impagable. Teníamos una deuda impagable con Dios, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para pagar la consecuencia o pagar por el pecado en nuestra vida. Si no hay nada que tú podamos hacer, no hay obras buenas, no hay nada que nuestras propias fuerzas podamos hacer para pagar esa deuda. ¿Y cuál es la deuda? Que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, siendo inocente, pagó por nuestros pecados para que tú y yo hoy podamos tener vida eterna y tener salvación y disfrutar de la vida abundante que Él promete a los que le siguen y a los que caminan con Él. Y eso ha hecho que tengamos una deuda impagable con Dios, ¿verdad? Lo segundo que te quiero hacer notar aquí es que hay una consecuencia por no poder pagar esa deuda. Para cuando una persona no tiene a Cristo, ¿verdad? Y tiene esa deuda que no puede pagar, de restaurar esa relación con Dios, esa deuda trae una consecuencia. En el pasaje vemos que dice que la consecuencia era, en aquel tiempo, ¿verdad?, que iba a perder todo, iba a perder sus bienes, iba a perder su esposa, iba a perder sus hijos, todo iba a perder. Entonces hay una consecuencia cuando nosotros tenemos una deuda. Nosotros teníamos una consecuencia con Dios por no poder pagar la deuda. La tercera cosa que te quiero hacer notar hoy es que el Señor tuvo compasión de nosotros y nos perdonó la deuda y además nos dio libertad. Así como el ejemplo que te ponía de mi encuentro con el oficial de tránsito hace algunos años, ¿verdad? Donde yo tuve una deuda, ¿sí? Bueno, tal vez esa deuda sí tenía algo que tenía que pagar, una multa, tenía una consecuencia, pero Él mostró gracia conmigo y me perdonó la deuda, me perdonó la infracción y me dejó ir, ¿verdad? Bueno, Dios hizo algo maravilloso con nosotros, tuvo compasión de nosotros. De hecho, la Biblia dice que cuando Jesús veía a las multitudes, Él tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces, Él quiso ser nuestro pastor, Él quiso guiarnos, Él quiso alimentarnos, Él quiso primero ponernos en un lugar seguro y darnos vida eterna. Y entonces tuvo compasión de nosotros, nos perdonó la deuda y además nos dio libertad. Tú a lo mejor dirás, pero si yo he sido bien malo, si yo me porté muy mal. Hay personas que todavía aún dicen, van a la iglesia y todavía dicen, es que pastor, yo no estoy seguro que Dios me vaya a bendecir porque yo he sido muy malo. Yo no voy a bautizarme porque quiero portarme un poquito mejor porque yo he sido muy malo, muy mala. Dicen muchas cosas porque sienten en su corazón que han sido muy malos, que han hecho cosas muy malas en contra de Dios. Pero vemos aquí que la Biblia dice que el Señor tuvo compasión, nos perdonó la deuda y nos dio libertad. Por eso hoy podemos adorar a Dios con libertad. Esto nos muestra el corazón compasivo y amoroso de Dios y nos muestra qué bendecidos somos de haber recibido el perdón de Dios. Somos muy bendecidos de haber recibido el perdón de Dios, porque no podíamos pagar todo lo malo que hicimos, no podíamos librarnos de la consecuencia de nuestra maldad, pero Dios, por su gracia, por su misericordia, nos perdonó. Somos muy bendecidos nosotros. Yo no sé si tú te sientas bendecido o bendecida esta mañana, pero somos muy bendecidos por Dios. Poder estar aquí. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento no podían estar delante de la presencia de Dios las personas del pueblo, aún del pueblo? Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a presentar sacrificios por los pecados del pueblo, pero las personas, muchas personas no podían entrar, o si alguna persona se acercaba. ¿Se acuerdan aquel pasaje donde tocan el arca, verdad? Y cae uno muerto inmediatamente
porque tocó el arca y no debía hacerlo. Hoy nosotros podemos estar en la presencia de Dios, adorarle, cantarle, orar a Él. No ocupamos intermediarios para que presente ofrendas por nosotros. Nosotros presentamos nuestra ofrenda de alabanza, cualquier ofrenda de servicio, lo que vayamos a ofrecer a Dios, podemos hacerlo personalmente. Y eso es una bendición y podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es una bendición de Dios. Entonces, este es un motivo suficiente para que tú y yo vivamos profundamente agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho y Él hace por nosotros aún en la actualidad. Por eso Dios espera de nosotros que nosotros o lo menos que podemos ofrecerle a Dios es nuestra gratitud. Otra cosa que te quiero hacer notar de esta parábola es lo que dice el verso 28 al 30. El egoísmo y la maldad en el corazón del ser humano. Ya cuando él dice el relato de la parábola, ¿verdad? Que este siervo fue perdonado por su señor de la deuda después de que le rogó y después de que le dijo que no le quitara la esposa, los hijos y todos los bienes, y el señor tuvo compasión de él, dice la parábola. Entonces él salió, ¿verdad? Se fue bien contento. Me imagino que iba celebrando, iba feliz, iba contento, iba diciendo gracias Dios o gracias a mi Señor, ¿verdad? Que me perdonó la deuda. Estoy agradecido con mi Señor porque me perdonó mi deuda. Bien contento iba. Y de repente ahí caminando, ¿verdad? No sé cuánto tiempo pasaría. Dice que al salir, pues yo creo que fue rápido, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello, imagínense, lo agarra del cuello, ¿verdad? Y lo empieza a estrangular. Y le dice: págame lo que me debes, verso 28. Y el verso 29 dice: y su compañero se postra delante de él y le dice: ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara su deuda. Varias cosas que veo aquí yo. Todos tenemos la oportunidad de dar gracia o de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Cuando tú y yo hemos recibido la gracia de Dios, Dios nos da la oportunidad de que nosotros extendamos o compartamos esa gracia con los demás. Puede ser la persona que vive contigo, puede ser una persona con la que te cruzas en el camino, puede ser una persona que trabaja contigo, puede ser cualquier persona con la que tú puedas tener contacto. Tú puedes dar gracia o extender la gracia cada vez que sea necesario a esa persona. Todos tenemos la oportunidad de dar gracia, todos tenemos la oportunidad de ser utilizados por Dios para mostrar la gracia de Dios a las personas. Hay personas que dicen: pastor, es que yo no sé en qué puedo servir en la iglesia, yo no me siento listo para dar una enseñanza, yo no sé tocar un instrumento, yo no soy bueno para hablar, ¿qué puedo hacer? Pues aquí está un ministerio que Dios nos da a cada uno de nosotros, y es compartir la gracia que hemos recibido, extender la gracia a los demás. Entonces todos tenemos la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios no te va a pedir jamás que des aquello que no hayas recibido de Dios. Dios no te va a exigir que hagas algo que Él no te ha dado. Él te va a dar para que tú puedas compartir con los demás. Lo que Él te ha dado, eso espera Dios que estés dispuesto a compartir con los que lo necesitan. En este caso, este siervo había recibido la gracia de Dios y el perdón de sus pecados, de su deuda, y Dios esperaba que este siervo entonces fuese y compartiera esa gracia y ese perdón que él había recibido. Entonces vemos que lo que le debía este siervo, no sé si lo anotaste, ¿verdad? Pero déjenme verlo en el pasaje. Dice que el siervo le debía a su señor miles y miles de monedas de oro, ¿sí? Miles y miles de monedas de oro. Tal vez eran millones, no sé, o millares de monedas de oro. Y el compañero de este siervo le debía 100 monedas de oro, ¿verdad? 100 monedas de oro, ¿sí estamos? ¿Sí? 100 monedas de plata, perdón, no eran de oro, de plata. Obviamente del oro a la plata hay una gran diferencia, y si vemos en cantidades, vemos que miles de miles no es lo mismo que 100, ¿sí? No es lo mismo miles de monedas de oro que 100 monedas de plata, ¿sí? Hay una gran diferencia. Entonces vemos que eran deudas pues no equiparables, ¿verdad? ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Que lo que alguien pudiera deberte a ti o a mí no se compara en nada con lo mucho que Dios nos ha perdonado.
Dios te ha perdonado a ti y a mí tal vez miles y miles de monedas de oro. Y tal vez lo que alguien te debe a ti o lo que alguien pudiera deberte a ti son monedas de plata. Pero la segunda parte del verso 28 nos muestra la incongruencia que manifiestan muchos que dicen conocer a Dios en nuestros días. Dice el verso 28 que lo agarró del cuello, ¿verdad? Lo agarra del cuello y lo comienza a estrangular. Le empieza a apretar el cuello, ¿verdad? Y le empieza a decir, págame lo que me debes. Estaba enojado, no, estaba bien enojado. Se sentía agredido por las monedas de plata que le debía, ¿verdad? A lo mejor eres un abusivo, a lo mejor pensaba, ¿verdad? Qué abusivo eres, abusaste de mi confianza. Yo te presté y me debes estas 100 monedas de plata. No te mereces cualquier cosa, ¿verdad? Que te pueda hacer. Se siente agredido, se siente ofendido y se siente justificado para causarle cualquier daño, porque para él era justicia. Me lo debes, te lo mereces. Y esto lo vemos con mucha frecuencia en el comportamiento de las personas hoy en día. Se sienten justificados para hacer o desear. A lo mejor dirán, no hermano, yo nunca le he hecho nada a nadie, yo nunca he agarrado a nadie del cuello y lo he querido estrangular. Pero tal vez lo has deseado. Has deseado estrangularlo, ¿verdad? Has deseado que algo pase en su vida para que agarre la onda y pague por lo que te hizo. Entonces muchas personas se sienten justificadas de hacerle o desearle cualquier clase de daño a personas que consideran que les han ofendido, que les han agredido o que les han hecho algún mal. Hace días estaba viendo una noticia de una mujer, no sé si ustedes escucharon esa noticia, de una mujer que fue linchada en Puebla, una abogada. ¿Sí escucharon esa noticia? Una abogada que fue linchada en Puebla, en un pueblo ahí. Ella iba de viaje con un acompañante que no se sabe quién era, ¿verdad? Pero el acompañante iba con su acompañante, no saben si era su novio o algo de ella. Iba a León, iba a ver a sus hijas, esta abogada. Trabajaba para un bufete de abogados que trabajan en todo el país y ella viajaba mucho. Ella era originaria de Orizaba, en Veracruz. Y esta mujer se le descompone el carro. Se le descompone el carro ahí en Puebla, en algún poblado ahí en la carretera, cerca del poblado o en el poblado. Y se les descompone el carro, se bajan y empiezan a revisar el carro. No sé qué pasa, ¿verdad? No hay detalles de eso. El caso es que una persona del pueblo la acusó de intentar robarse un niño del pueblo. Salió todo el pueblo enardecido, ¿verdad? O mucha gente del pueblo, y la golpearon a ella y a él hasta el punto en que la mataron. Bueno, a él lo mataron en el lugar a golpes y a ella se la llevaron en la ambulancia, y en el camino al hospital, o no recuerdo si en el hospital, ella falleció. Y después, pues no, es que era una robachicos, ¿verdad? Era una de tráfico de niños y quería robarse al niño, y justificada la gente del pueblo de matar a la mujer porque era una mujer que iba a robarse un niño supuestamente. Después de investigar y todo, se dan cuenta que la mujer no iba a robar nada. Era una madre de familia que iba a ver a sus niños a León y que era una abogada prestigiada. ¿Cuántas veces no vemos personas que aún, y a veces injustamente, pero se sienten justificados para dañar a alguien? ¿Saben que en los últimos tiempos está siendo muy común que la gente linche o asesine a aquellos que los encuentran robando tal vez, o los encuentran haciendo algo, y el mismo pueblo los quema o los mata? Ese es un comportamiento cada vez más común de la sociedad en la que estamos viviendo en estos tiempos. Así se sintió el siervo sin compasión. Sintió todo el derecho de ahorcar y estrangular al que le debía 100 monedas de plata. En el verso 29 vemos la falta de misericordia y la maldad que puede haber en el ser humano, aún en muchos que han experimentado la compasión y el amor de Dios. O sea, hay cristianos que también le desean males a personas que les han ofendido.
No valieron las súplicas de este hombre que le debía 100 monedas, no valieron los ruegos del deudor, sino que este mismo que había sido perdonado por una deuda millonaria, ahora manda encarcelar a quien tenía una deuda centenaria con él. Todo el rigor de la ley exigió y aplicó todo el rigor de la ley para su deudor y el mismo rigor de la ley que a él lo hubiese llevado, ¿sabes qué? A perder a su familia y a perder todos los bienes por la cantidad que debía. Porque el pago de él era perder su familia y perder los bienes por lo que debía. Sin embargo, él dijo, para mí no, ¿verdad? Para mí gracia y para él todo el rigor de la ley. A veces somos tan egoístas que solo vemos nuestra necesidad e ignoramos las necesidades de los demás. La falta de fruto en la vida de alguien que ha recibido la gracia es conocida por el Padre Celestial. El verso 31 dice que cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su Señor lo que había sucedido, ¿verdad? Dice el verso 31. Y vemos aquí que el mal testimonio de aquellos que han conocido el amor de Dios llega a sus oídos. Tarde o temprano llega a los oídos de Dios. Y Dios espera que las personas no cuenten cosas malas de nosotros. Dios espera que la gente glorifique a Dios por nuestras buenas obras. Entonces, pero a veces llega a Dios cosas malas, mal testimonio de los cristianos. Cuando extendemos nosotros la gracia de Dios a las personas, glorificamos a Dios. Pero la falta de amor, la falta de compasión y la falta de misericordia daña el nombre de Jesucristo, daña el testimonio que nosotros deberíamos dar y glorificar a Dios con él. La falta de fruto en la vida de alguien que ha recibido la gracia provoca que Dios se enoje. Dios se enoja con aquel que es incapaz de compartir de gracia lo que de gracia, o de dar de gracia lo que de gracia ha recibido. El verso 32, vamos a leerlo, dice: entonces el Señor manda llamar al siervo y le dice: siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Aquí te quiero decir algo en el verso 34, que vemos que en el verso 34 que esta actitud del siervo, falto de compasión, provocó que su señor le hiciera pagar las consecuencias de su deuda. Este siervo nunca entendió el valor de la gracia, nunca entendió el valor del perdón. Este siervo no fue consciente de lo que la deuda tan grande, o de la deuda tan grande que se le había perdonado. Y el relato, el verso último de esta parábola termina con una advertencia de Jesús para los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo aquí? ¿Tú eres discípulo de Cristo? Ok, una advertencia de Jesús para nosotros. Dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Te pregunto hoy, estoy terminando, ¿cómo quieres ser tratado por el Padre Celestial? ¿Cómo quieres ser tratado a partir de hoy por tu Padre Celestial? ¿Con amor? ¿Cuántos quieren ser tratados con amor por el Padre Celestial? ¿Con gracia? ¿Que tienda su gracia? ¿Con misericordia? Dice Jesús: así debes tratar a las personas, aún aquellas personas que te han causado un mal. Dios espera que tú y yo les tratemos con misericordia. Si tú le aprietas el cuello para estrangularles por la deuda que tienen contigo, con esa dureza te va a tratar Dios a ti, porque tú tienes una mayor deuda y yo con Dios. Si tú no perdonas la deuda que alguien tiene contigo, Dios no te va a perdonar la deuda que tienes con Él. Y esto no se refiere a la salvación, no está hablando de la salvación, está hablando de las consecuencias de la deuda. Porque muchas veces nosotros pecamos y todo pecado trae consecuencia. Entonces a veces oramos por la misericordia de Dios y le decimos: Señor, quítame esta consecuencia de mi pecado, porque yo sé que yo hice algo mal, pero Señor, en tu gracia yo pido tu gracia, que no tenga que pagar la consecuencia de esta acción mía. Y Dios en su gracia o a veces minimiza la consecuencia, o a veces la quita la consecuencia de nuestra vida.
Pero si nosotros no somos capaces de perdonar la deuda que alguien tiene con nosotros, Dios no nos va a librar de las consecuencias de nuestra deuda. Muchos cristianos hoy no viven la vida abundante que Dios promete porque no perdonan a sus deudores. Por eso no viven en la abundancia de paz, de gracia, de bendición en todos los sentidos, porque no son capaces de perdonar a los que les deben algo. Viven resentidos. Y sabes que el vivir resentido nos impide vivir una vida abundante. Muchos cristianos viven amargados hoy en día y por eso no viven una vida abundante, porque puede estarle yendo bien, pero como están amargados, no disfrutan lo que tienen. ¿Cuántas veces no escuchamos a gente decir, verdad? Yo tengo esto, tengo aquello, pero no lo disfruto. Siempre está enojado, siempre está amargado, se levanta de malas. Ustedes saben que en la semana tuvimos la noticia de que murió Maradona, ¿verdad? Me llamó la atención una cosa. Estaba escuchando un programa de deportes y entrevistan a uno de mis jugadores favoritos de toda la historia, que es Brailovsky, ¿sí? Y le preguntan a Brailovsky, ¿cuál es la última, qué es la de las últimas pláticas que tuviste con Maradona? Porque eran muy amigos. Y le dijo algo que me llamó la atención. Dice que en la última vez que habló con él le empezó a hablar de la familia y le dijo, Russo, le dijo, porque le decía así, ¿verdad? Russo, le dijo, te tengo envidia, porque dice, tú tienes a tu esposa y tienes a tus hijos y estás bien con tu familia. Y yo, dijo, yo soy Maradona y no tengo familia, estoy solo. Fueron de las últimas cosas que este hombre le dijo a su amigo. Y esa es la realidad de mucha gente hoy en día, tristemente. Pueden ser famosos, pueden tener mucho dinero, pueden ser reconocidos, no poder caminar en la calle sin que alguien los salude, tener éxito, tener dinero, tener bienes. Pero como están amargados, o están resentidos, o están enojados, no viven una vida abundante. No pueden dormir, tienen que tomar pastillas, tienen que ir a terapias una y otra vez, porque no tienen paz en su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque muchos no son capaces de perdonar las deudas que otros tienen con ellos, de extender el perdón y la gracia de Dios. El perdón nos libera a nosotros, que a veces podemos tener falta de perdón. No es para liberar al que nos ofendió. Ya hemos hablado de este tema algunas veces, ¿verdad? El perdón es para aquel que fue lastimado, aquel que pudo haber sido dañado y que guardó resentimiento. El perdón trae libertad al corazón de uno mismo. Extender la gracia, compartir, ser generoso, nos da libertad. Como aquel que es generoso cuando comparte de lo que tiene con los demás. Qué triste ha de ser, ¿verdad? Una persona que diga, ay, no le puedo dar una moneda a alguien porque ay, se me va a acabar y qué voy a hacer y voy a ser pobre y se me va a venir el recibo de la luz y no voy a tener dinero y ay, no, siempre está preocupado por el dinero. Hay gente que vive preocupada por el dinero. Ay, no puedo dar una moneda, ¿verdad? No puedo bendecir a nadie, no puedo dar a la obra de Dios, no puedo ayudar al necesitado porque no lo necesito. Ocupo dinero, siempre ocupan dinero. Viven con esa estrés en su vida del dinero. En cambio el generoso que dice, lo doy, Dios proveerá y yo sé que Dios siempre ha sido fiel y aquí estoy, no me falta nada, lo doy con todo el corazón. Esa persona es libre, no tiene nada que lo detenga para ayudar al necesitado, para ayudar a algún lugar que lo necesite, bendecir a alguien. Es libre, tiene libertad de hacerlo. Igual con el perdón. Muchos cristianos no viven la vida abundante que Dios promete porque no perdonan a sus deudores, viven resentidos, amargados, enojados, con deseo de venganza
o de mal para las personas. No pueden salir y ver el sol y disfrutar la mañana porque ya están pensando, el vecino de enfrente me hizo algo, ojalá que esta mañana le haya amanecido el carro descompuesto, ¿verdad? Porque nunca le voy a perdonar lo que me hizo y ojalá que lo hayan corrido del trabajo y sale, ni siquiera disfruta del día porque está pensando en que le vaya mal al vecino que le hizo algo, en el familiar que le hizo algo, en la persona que le lastimó, y no disfruta. No disfrutan a los hijos por estar peleando con el esposo o la esposa y desear que les pase algo, ¿verdad? Porque les dañaron. Muchos cristianos no viven la vida abundante porque carecen de compasión por los demás. Estos cristianos siguen viviendo vidas egoístas donde solo importan ellos y lo que a ellos les hacen. Yo quiero animarte hoy para perdonar a aquellos que te han lastimado. El perdón es una decisión que tú tomas. El perdón trae la bendición de Dios a tu vida. También quiero animarte para que empieces a ver la necesidad de la gente y pídele a Dios que puedas ver más allá de tus ojos naturales. No juzgues por el exterior de las personas. Mejor pregunta, ¿qué es lo que causa que sea así? ¿Por qué mi esposo o mi esposa es tan amargadito? ¿Qué le ha causado esa amargura? Espíritu Santo, muéstrame para que me des amor, Señor. Quiero entender por qué es así. Quiero entender por qué explota. Quiero entender por qué es mal pensado. Quiero entender por qué juzga todo. Quiero entender, ayúdame, Señor. Y cuando Dios empiece a hablar y a ministrar, dile: Señor, dame amor, dame compasión por mi esposo, dame compasión por mi esposa, dame compasión por esta persona. Enséñame a ver con tus ojos, Señor. Y dile a Cristo que te enseñe a ser compasivo por esa persona. Quiero terminar con el siguiente pensamiento. Decía un cristiano llamado Carlos Ortiz. Él escribió este pensamiento que me gustó y quise compartirlo con ustedes para terminar hoy. Él dice que una iglesia sin compasión es como una cocina sin sal. Y yo lo que expresaría esta mañana de otra manera. Este mismo pensamiento, pero te lo expresaría de otra manera. Un cristiano sin compasión es como una comida sin sal. Yo sé que muchos tienen que comer sin sal. No te estoy diciendo que dejes de comer sin sal, ¿verdad? Tal vez te lo recetaron y tienes que hacerlo, pero lo haces por salud. Porque tal vez si fuera tu decisión y si no fuera algo que te dañara en tu cuerpo, la mayoría diríamos: yo prefiero comer con sal, porque la sal le da un saborcito especial a la comida. Un cristiano sin compasión es como una comida sin sal. No sabe igual, ¿sí? Entonces, me gustaría terminar orando por ti para que Dios te capacite hoy o te siga capacitando para perdonar. Yo no sé si en tu vida hay alguna persona a la que tú necesites perdonar el día de hoy o en estos últimos tiempos. Pero yo quiero animarte a que tomes una decisión en este tiempo y que le digas: Señor, yo decido perdonar, porque he escuchado este mensaje y yo quiero ser alguien que yo no quiero ser como el siervo sin compasión, que no tuvo la capacidad de perdonar a quien le debía 100 monedas de plata. Yo quiero ser alguien capaz de perdonar. Yo quiero ser alguien capaz de compartir lo que de gracia he recibido. Yo no quiero guardar resentimiento. Yo no quiero ser una persona amargada, enojada. Yo quiero ser una persona que perdona y que es libre en el nombre de Jesús. Así que si tú eres esa persona que necesita perdonar, o que tal vez digas: yo no ubico a alguien que tenga que perdonar hoy, pero sí me he dado cuenta que soy muy duro o dura y me falta compasión con la gente. Soy muy tendiente a juzgar a las personas y a decir: está así porque se lo merece o porque hizo esto o aquello. Si tú quieres hoy orar, que yo ore por ti, me gustaría orar para que Dios te dé compasión por la gente, te enseñe a ser compasivo o compasiva por la gente, porque todo esto te va a traer bendición de parte de Dios, ¿sí? Va a bendecir tu vida el Señor.